Ed, todavía hay gente que no ha bajado. Abre la puerta. Vaya, hermano, qué valiente eres, atreviéndote a quedarte con nuestra mercancía. Entrégala. ¡Alto! Somos de la Brigada Anticarterismo. Susito, vuelve a la comisaría. De acuerdo. Detente ahora mismo. ¿Me oyes? Para. Bájate en la comisaría. Quedarse con la mercancía antes que ustedes. Ese chico tiene habilidad. No me importa quién sea. Que no me lo encuentre. Porque si no, lo mato. Señor B, con ropajes dorados y coloridos. La compañía Toralinter presta melodías suaves como sauces. Como enjambre de abejas y bandadas de gorriones, las lanzas se cruzan, y el azul de los uniformes brilla con honor. En estas 8 puertas claras y 8 ocultas, ¿cuál puerta no se cerró bien y dejó que se nos escapara ese tipo? No se preocupe. Lo investigaremos a fondo. Sea mula o caballo, lo pondremos a prueba hasta saber exactamente quién es. Las personas solo tienen una cara. No la pierdas tan fácilmente. Asalto, asalto. ¡Alto!
Mamá. Mamá. ¿Eres familiar de la paciente? Soy su hija. ¿Y tu padre? La situación es crítica. Firma tú primero. Está bien. Lo firmo. Enfermera, vengo a pagar. Los gastos de la paciente ya fueron cubiertos. Vaya directamente a recoger la medicina. Mendigo asqueroso. Lárgate. Lárgate. Vete a pedir a otro lado. No afectes mi negocio. Fuera. Mendigo asqueroso. Rápido. Vete rápido. Vete, no afectes mi negocio. Ay, perdón, te lo tiraste encima. Perdón. Mendigo asqueroso, pártate. Señor, ¿está bien? ¿Cómo puedes empujarlo? Mira cómo me dejó la ropa. ¿Te crees muy importante por tener dinero? Pide disculpas. Ayúdalo a levantarse. Vengan a ver, está abusando de alguien. Está acosando a un anciano reciclador. Vengan rápido, juzguen ustedes. No lo dejen irse. Alguien está abusando. Ni siquiera le he pedido que me pague la ropa. ¿Crees que puede pagarla? ¿Cómo puede existir gente como usted? ¿Qué quiere decir? Te digo que eso no está bien. Se cayó solo. Se cayó solo. Mira mi ropa. Se cayó solo. No está nada mal tu habilidad. Se cayó solo. Una línea larga horizontal. 2 caracteres con el radical de boca. Hilos de seda enredados a ambos lados. Y en medio un caballo. Si tú te alargas, yo también, con el carácter corazón como base. Sol y luna echando una mano. Ancho dorado, colgando ropa. Lanza una piedra y salta el muro. Vaya. ¿Eres del bajo mundo? ¿A qué muelle rindes homenaje? Solo sé un par de jergas, sin nombre ni afiliación. Solo busco ganarme el pan. Un alma errante. Gracias por la consideración. En el bajo mundo me llaman el señor Bey, si no te molesta. Esta ración, tómala como regalo de presentación. Hagamos amistad. Ladrón que roba, ladrón gana doble. Lo conseguí con mi propia habilidad. No se trata de cederlo. Si no hay sesión, cuando el plato está lleno, es difícil dar un paso. Entonces veremos si tienes esa capacidad. Señor policía, me cambiaron el dinero. Hace un momento había un viejo mendigo. Señor B, ¿está bien? Es el que nos interceptó la mercancía en el autobús la vez pasada. Interesante. Retiramos. Fui descuidado en ese momento. Jamás imaginé
que en mi territorio nos interceptaría 2 veces que no me lo encuentre. Porque si no, lo mato. Te robaron la mercancía encima y ni siquiera te diste cuenta. Señor B, ¿te atreves a perderlo? ¿Ya te crees muy capaz? No volverá a pasar nunca. Y tú, vigílalo bien. Es un caballo negro. Lo quiero usar. No habrá próxima vez. ¿Próxima vez? La próxima podrían ser 3 dedos. Buen movimiento. Allanamiento de morada. Voy a llamar a la policía. ¿A la policía? En el mundo de los negocios, mueve cielo y tierra. A diario se aventura en tabernas y escondites. Abrir tragaluz, golpear andenes, hurgar por dentro. Todas esas cosas del bajo mundo. No has hecho pocas estos meses. Has cenado bastante con mercancía amarilla, ¿no? Hablan claro. ¿A qué han venido? Por orden del señor B. Lo invitamos a su residencia para charlar. Señor B. ¿Ese ciego? Ni siquiera conoces al señor B y quieres moverte por Minjiang. Me da igual ese señor B o cualquier otro. Cada uno por su camino. Yo no busco problemas y que nadie me los busque a mí. Escuchen. Si vuelven a venir sin invitación, no seré tan amable. No me gusta causar problemas, pero tampoco les tengo miedo. Si me hacen pasar un mal rato, ustedes tampoco lo pasarán bien. Únete a nosotros. Podrás obtener todo lo que quieras. Incluyéndome a mí. Señor B. No se pudo. ¿Preparamos un plan alternativo? ¿Y si no muerde el anzuelo? Mira, no creo que en este mundo haya algo que el dinero no pueda resolver. Necesito a ese hombre. Este asunto, sin él no se puede hacer. Entonces hablaré con él otra vez. Espera.
No hace falta ser tan dulce. Cuando miras a un hombre, tú ya tienes hombre. ¿Está bien? Hermano Ta, lo de siempre. Bebe despacio. Si necesitas algo, llámame. ¿Dónde está mi cartera? Ayúdame a buscarla. Oye, amigo, no está mal. Tienes manos rápidas. Me duele. Cuéntame. Dime, ¿crees que hoy en día alguien usa esto? Claro que no. Entonces habrá viajado en el tiempo, ¿no? Lo que armaste tú. Arréglalo tú mismo. ¿Por qué mi móvil está en tu bolsillo? No te muevas. ¿Te atreves a robarme? No lo sabía, no fui yo. Las pruebas son claras. Si aún lo niegas, revisen si han perdido algo. Me falta dinero. ¿Y mi dinero? No fui yo. Regístrala y lo sabrán. ¿Qué pasa aquí? Están acosando a la chica. ¿Cómo se puede acosar? ¿Y tú quién eres? Mi cartera, mi dinero, mi reloj. Son cómplices. No se muevan. Las son adultos. Piensen antes de actuar. ¿Saben quién es mi jefe? ¿Quién? El señor B de esta zona. ¿Les suena? Cuidado. No saldrán de aquí. Agárrenlo. Menos mal que corrimos rápido. Esa gente es demasiado feroz. Hermano, ¿vives aquí? Hermano, ese movimiento tuyo. Fue increíble. ¿Cómo lo hiciste? ¿Me lo puedes enseñar? Y lo de hace un momento. Ese gesto. ¿De quién lo aprendiste? Hermanos, yo también. Soy bastante bueno. A ver si puedes enseñarme algo. No tengo otras intenciones. Solo quiero expresarle mi agradecimiento. Vaya, tu casa está genial. ¿Vives solo? ¿Tienes novia?
Gracias, hermano. Hermano, ¿esto qué es? A la mayor velocidad posible, saca estas agujas sin levantar la masa de abajo, sin mover las agujas de al lado y sin pincharte la mano al sacarlas. Eso es la técnica. ¡Madre mía! Hermano, resulta que eres Don Van Guvan. Maestro, acepte la reverencia de su discípulo. De verdad que valgo, hermano. Acéptame contigo. Tengo talento. Desde ahora te seguiré. El seguidor del Señor B sigue a mí. ¿Estás mal de la cabeza? Tú también conoces al Señor B. Nos hemos visto un par de veces. Oye, eres muy cercano a él. Cercano para nada. En este bajo mundo se menciona el nombre del que más suena. Con solo decir el nombre del Señor B, todo el mundo lo conoce. Tampoco pueden hacernos nada. ¿Quién iba a saber que ese tipo era un farsante? Que no sabía nada de nada. Entonces, en realidad no conoces al Señor B. ¿Quién dice eso? Yo sí conozco al Señor B, solo que él no me conoce a mí. Hermano, la próxima vez que vayas a ver al Señor B, mencióname, ¿sí? Dile a él que yo, Chao Fei, valgo mucho, que me dé una oportunidad para ganarme la vida. A dormir. Tú duerme ahí. Parece que el señor Wu lo ha pensado bien. Habla. ¿Cómo cooperamos? Justo tenemos un proyecto reciente. Si la cooperación tiene éxito, podrás llevarte al menos 3 millones. ¿Qué? ¿3 millones? Este chico. Sube al carro. Sube.
señor Wu. Sin rodeos. Hablemos de negocios. Échele un vistazo. Berra imperial de mina antigua, tipo vidrio, con este grosor y esta transparencia. Qué lástima. Solo sirve para hacerse pasar por auténtico. Buen ojo. Distingue lo verdadero de lo falso de un vistazo. El señor B va tras el auténtico. Para ser sincero, hay noticias en el bajo mundo. El auténtico vale 60 millones. No le interesa, señor Wu. Ese tipo de pieza auténtica está en un museo o en una caja fuerte. No es algo que podamos tocar con facilidad. Es demasiado difícil dar el golpe. Si no tienes esa capacidad, mejor no andes por Minjiang. Eso es cierto. Minjiang no es lugar fácil. Una palabra, señor Wu. ¿Sí o no? No es que no. Pero me intriga algo. Señor B, tiene usted tantos tropas de élite, ¿no? No voy a ocultarlo. Últimamente en el bajo mundo hay mucha presión. Hemos perdido a varios hermanos. Invitamos al señor Wu para conseguir la mercancía juntos. La repartimos entre todos. Compartimos el beneficio. ¿No es mejor así? Precio cerrado, 5 millones. ¿Se acepta? Bien. Si no, lo dejamos. Mientras podamos conseguir la mercancía, no hay problema. Señor Bei, quédese tranquilo. Yoko Tao nunca actúa a la ligera. Pero cuando actúo, nunca vuelvo con las manos vacías. Mantengámonos en contacto. Tropas de élite. ¿Cómo él ha podido matar la mosca? Tropas de élite. Cariño, ya volví. Mira tus zapatos, ya están rotos otra vez. Haz el segundo para este mes. Últimamente, los carteristas están demasiado descontrolados. Tengo que patrullar sin parar. Ya, a comer. Bien. Mi princesita, ¿por qué aún no duermes? ¿Y mi pastel? El pastel. Mira, papá sale temprano y vuelve tarde todos los días para atrapar ladrones. Y aún así olvidé tu pastel. Eso es. Hija, no estás aprendiendo inglés. Ya que todavía no duermes, papá va a charlar un poco contigo. Tu pastel y tu regalo de cumpleaños. Te los compensaré mañana. ¿Está bien? El nivel de inglés de papá es Oko, ¿no? Ok. No, si no puedes cumplir tu promesa, no deberías hacerla. Rosita, el trabajo de papá es especial. Él tampoco quiere que sea así. Tienes que comprenderlo más. ¿Cuántas veces más tengo que comprenderlo? Desde que era pequeña. ¿A cuántos de mis cumpleaños ha venido? ¿Cuántos años tengo ahora? ¿En qué escuela estudio? ¿En qué clase estoy? ¿Lo sabes? Rosita, es tu padre. No puedes hablarle así. Trabaja muy duro. Cuando era pequeña y te enfermaste, yo, con solo 13 años, te cargué hasta el hospital. Cuando no sabía qué hacer. ¿Dónde estaba él cuando estaba fuera siendo un héroe? ¿Alguna vez pensó que su familia también necesitaba un héroe? Para mí, un padre así, es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Rosita.
Mamá, espérame aquí un momento. ¿Sabes jugar? Mueve el carro. ¿Quieres irte? No es tan fácil. Le llamé a la policía. La policía llegará pronto. Tú, es un ladrón. ¡Es un ladrón! ¡Atrápelo! Viene la policía. No te muevas. Ven con nosotros. Recientemente ha aparecido en nuestra ciudad una banda de robo muy profesional. Está bien organizada y es numerosa. Como sabes, las personas que detuvimos antes casi todas eran caras conocidas. Pero recientemente descubrimos que la mayoría de los detenidos son caras nuevas. Esta banda es organizada y disciplinada, con gran capacidad de contravigilancia. Es altamente habilidosa y con excelente coordinación en equipo. Han logrado evadir eficazmente las cámaras, y nos resulta muy difícil reunir pruebas. Al final, regresamos con las manos vacías. Una plaga de alimañas. Díganos, director, ¿qué disposiciones hay desde arriba? Tras nuestra investigación, descubrimos que hace un tiempo Macy actuó con valentía y sufrió una brutal represalia. Esos motociclistas son de ellos. Desde hoy, ya no puedes usar el nombre Xiexin. Hemos preparado una nueva identidad para ti. Ella llamará Sotao. Pero recuerda, salvo que sea absolutamente necesario, no debes revelar tu identidad. Además, considerando tu seguridad y la de tu familia. Desde hoy yo y tu familia dejaremos de vernos contigo. Deberás actuar según la situación, infiltrarte en esa banda y desmantelarla desde dentro, para acabar con ella lo antes posible. Eres tú. Esto es para el cliente. No pasa nada, tengo dinero. Luego me abres otras 2 botellas caras. No hace falta. Yo te invito. Lo de aquel día, todavía tengo que agradecértelo como es debido. Si no fuera por ti, el hermano Tao, por confiar en mí, no sabría qué habría hecho. Es hermano de aquel día, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Hermano Tao? ¿Cuál? El hermano Tao. Hermano Tao, ¿no? No lo he visto estos últimos días. Sí, hace varios días que no viene. ¿Lo buscas por algo? No, nada. Yo veo que es bastante bueno contigo. Son muy cercanos. Solo viene a menudo. Con el tiempo nos hicimos conocidos. Oye, ¿sabes a qué se dedica? ¿Dónde trabaja? ¿Cuántos son en su familia? Yo solo pienso que tiene muy buena habilidad. Es que últimamente no tengo mucho que hacer. Es una persona muy leal. Siempre he pensado que ahora mismo no tengo mucho que hacer. Ve tú, Bebe tú. ¿está bien? Hermano Tao, ya volviste. Mira, te traje los zapatos de vuelta. También compré algo de licor. Lo bebemos bien los dos. Hermano Tao, tus zapatos los lavé y los dejé aquí. Tranquilo, no huele nada. Hermano, hoy bebemos bien. ¿Hay algo para comer en casa? Olvidé comprar comida. Dime qué quieres comer y luego voy a comprar. Hoy no voy a beber. ¿Qué pasa, hermano Tao? No pasa nada, hermano Tao. Te digo, antes de hacer algo grande, hay que relajarse. Relájate bien. Lo sé, ese gran proyecto de 3 millones es excelente. Llévame contigo. Yo me voy a dormir. No vuelvas más. Tao.
Señor B, señor B. Perdóneme, señor B. Les digo, el señor B es un amigo que invité. Hoy yo decidiré por él. Cuando el trabajo esté hecho, la mitad de lo tuyo será para él. ¿Está bien? 80%. 80%. Quiero 80%. Imposible. ¿Por qué le doy el 80%? Me equivoqué, señor B. Deme otra oportunidad, señor B. Les digo, si comen en mi mesa, tienen que obedecer. Si no, perderá la cabeza. El 80% le salva la vida. No es una pérdida. Gracias. Voy al baño. Escucha, el señor Bo es mi invitado. Va a ayudarme con algo grande. Quien lo ataque a él, me ataca a mí. ¿Entendido? Entendido. Enviaré gente a buscar cerca de la villa con antelación. Cuando llegue el momento, los atraparemos con las manos en la masa y los derribaremos de una sola vez. Lustrado de zapatos. Señores, lustrado, lustrado. Jefe, ¿le lustro los zapatos? Rápido y bien hecho. Venga, siéntese. Rápido y bien hecho. Está bien, siéntese. Jefe, ¿puedo echarle un vistazo a su periódico? Claro, claro. Es para que ustedes lo lean. Listo, señor. El otro. Entró un extraño en la casa. Cambié la cerradura. La llave de repuesto. Te dejé una. Recuerda venir a recogerla. Listo, jefe. 5 yuanes. Está bien, gracias. Que le vaya bien, jefe. Vaya, qué generoso. ¿A qué se debe hoy? En unos días dejaré el trabajo. Así que hoy sacó todo el stoco. Intentamos acabarlo todo. No nos vamos hasta emborracharnos. ¿Y ahora qué harás? Encontré un trabajo, con horario más regular. Trabajando aquí, hasta se me estaba retazando la regla. Está bien. Perfecto, entonces. Te invito a otra botella buena, para darte un último empujón en ventas. Ya basta, basta. ¿Cuánto llevas en el bolsillo? ¿Crees que no lo sé? Somos amigos. No hace falta formalidades. Con terminar esto ya está bien. No. Vamos, jugamos algo divertido. Es muy preciso. ¿De verdad? Claro que sí. Hermano Tao, siéntelo. Y elige una carta. Elige tú por mí. Que yo elija por ti. ¿Qué pasa? Dilo, ¿qué pone? La carta del traidor. Y por lo que se ve, esa persona está a tu lado. Puede ser un amigo cercano o un discípulo. En fin, alguien así. Hermano Tao, ten cuidado estos días. No creo en esas cosas. Él no cree en esto. Es solo una adivinación por diversión. No es exacta, ¿verdad? Hermano Tao, ya casi es mi hora de trabajar. Sigan bebiendo. Hermano Tao, esa chica
¿No es un poco? Si quieres, quédate con ella. Bebé, siempre piensas demasiado. Vamos. Hermano Tao, ¿cambiamos de sitio? Vamos a cantar. Oye, ¿quién eres en realidad? ¿Por qué me sigues? ¿Quién soy? Bien, ¿quieres saber quién soy? Bien. Siempre has sospechado de mí. Bien, te diré quién soy. Sígueme, te diré quién soy realmente. Vamos, vamos. Esa es mi casa. Mi mamá siempre deja la luz encendida para mí. Pero ya no puedo volver. Antes trabajaba en un matadero. Más de un año. El dueño no me pagó. ¿Qué podía hacer? Forcé su oficina. Y bueno, ya sabes, cuando salí, no encontraba trabajo. Nadie me contrataba. Nadie me quería. Fui camarero. Repartí volantes. Luego mi mamá dijo: hijo, ¿puedes quedarte más cerca de mí? Así que puse un puesto de verduras y ya está. Todos los días a las 2 de la madrugada, cuando todos duermen, voy a recoger mercancía. Y de día los inspectores me persiguen, por aquí y por allá, de allá para acá. Pero solo pido que no le toquen a mi madre. Que no la toquen. Que la toque, lo mato. Luego me peleé con alguien. Y volví a entrar. Cuando salí otra vez, no me debía volver. Yo tengo miedo. Miedo de que la gente señale a mi madre. Sí, tienes razón. Hermano, ¿me estás escuchando? ¿Qué estás haciendo? Mira, que estás borracho. Entonces ayúdame a levantar. Las ratas han salido. Dirección Hotel Zumpin. Hora, domingo a las 3 de la tarde. Según información del informante, mañana los delincuentes robarán en la gala benéfica. Nos desplegaremos con antelación en Villa del Lago. Esta operación la dirigirá de allí. A la orden, cuando llegue el momento, cerramos la red de inmediato. ¿Todo claro? Entendido. Este sábado, en la Villa del Lago se celebrará una fiesta benéfica. Esta pulsera es una de las piezas exhibidas. ¿Cuál es el plan del señor V? ¿Cuál es el plan? La tomamos y la repartimos. El día del evento, el señor V y yo iremos según lo planeado para cubrir a Gotham mientras toma la pulsera. Abeson y Mono se encargarán del apoyo externo, improvisando según la situación. Toma un café para espabilarte. Pero hermano, de ahí. ¿Por qué tienes la voz ronca? Me resfrié. Voy a tomar medicina. Vale, vigílalos por mí. De acuerdo. Objetivo localizado. Todos atentos. El objetivo apareció. Manténganlo vigilado. Recibido, recibido.
Todavía no empieza. El espectáculo acaba de comenzar. Estimados amigos, muy buenas tardes. Gracias a todos por honrarnos con su presencia y asistir al banquete benéfico, organizado por mi Haxinxin. Este banquete tiene como objetivo principal recaudar fondos para los niños de las zonas montañosas y comprarles papelería escolar. Xinxin además ha preparado pequeñas sorpresas para todos. Antes de que comience la ceremonia de donación, los invito a mirar una extremadamente valiosa jarita imperial verde, hipovidrio de mina antigua, en forma de brazalete. Procede de la antigua mina de Candí. También será una de las piezas estrella de nuestra subasta en los próximos días. Rurabo. Este es el brazalete de jadeite imperial verde, hipovidrio de mina antigua. Procede de la antigua mina de Candí. Pueden observar su tonalidad. ¿No es hermoso? Atrápelo. No lo dejen escapar. Maldita sea, el señor B se retiró. No podemos cerrar la red. Tengo que avisar de inmediato a la policía para que detenga la operación. Vamos. Xiao Fei, ¿cómo te pareciste allí? Hermano Tao, fue pura coincidencia. Pasaba por allí de camino al trabajo. ¿Al trabajo? ¿Dónde? ¿En qué trabajas? Aquí mismo. Como guardia de seguridad. Después de hablar con usted aquel día, volví y lo pensé bien. Tenías razón. No tengo tus habilidades, pero siempre sueño con hacerme rico. Es mejor buscar un trabajo estable, mientras pueda mantener a mi madre, ¿verdad? Pero, hermano, sigo diciendo lo mismo. Eres mi ídolo. Cuando sea, si me necesitas, con una palabra estaré allí. Hermano, ya casi es la hora. Tengo que ir a trabajar, entonces, trabaja duro. Me voy, hermano. Hermano Tao, ¿de verdad eres tú? Sang Yan, tienes muy buen aspecto. Tal vez sea porque ahora ya no trabajo con turnos de día y noche. Hasta mi regla se ha vuelto regular. Director, sí. ¿Por qué ordenó detener la operación hoy? Al sospechoso. Ya casi lo tenía. Director, sí. ¿Qué es lo que está tramando exactamente? Hay cosas que no sabes. Si ordené detenerla, fue por una razón. ¿Y eso qué significa? Hoy has trabajado duro. Vuelve y descansa bien. ¿Está bien?
El plan cambió. La gran rata se retiró antes de tiempo. Si cerramos la red precipitadamente, me temo que alertaremos al enemigo. Investigaré cuanto antes qué hay detrás de todo esto. Luego actuaremos con cautela. Además, hay otro asunto que debe investigarse. Lucito, Huesita, investiguen a esta persona. Tengo un poco de hambre. ¿Vamos a comer otro? Vale. Este es un ladrón. Acaba de robarles. Ven aquí. Imposible. Lo vi claramente. No debería haber ningún problema. Genial. Lo de ayer. Me debes una explicación. Hermano, no te enfades. Habla con calma. Que no me enfade. El que me cubría dentro resultó ser un señuelo. Y el que me apoyara afuera desapareció. Casi me quedo allí. ¿Y quieres que no me enfade? ¿Para qué tanto, hermano? Duele mucho. A los hermanos tampoco nos ha sido fácil. Rosa. Toma. Lo que te prometí. Aquí está la parte de Cabezón y Mono. 5 millones están en esta tarjeta. Te lo digo, todo lo que hemos hecho es por el gran plan que tenemos por delante. El padre de Guan Xingqing, Guan Wen, es uno de los 2 principales accionistas del grupo Xinhuan y posee la huella dactilar necesaria para abrir la primera barrera de la caja fuerte principal. Por favor, siéntase libre. Gracias. Y el otro accionista, Sun Mingwei, tiene en su poder la llave para abrir la segunda barrera mientras robabas el brazalete. El señor Bei y yo obtuvimos la huella dactilar de Wang Yen. En el chip están los datos del producto de alta tecnología más reciente del grupo Xinhuan. Cuando Cabezón y Mono traigan la llave y consigamos el kit, lo entregaremos al comprador en el extranjero. Entonces toda la gloria y la riqueza estarán al alcance de la mano. Todo está listo. Ya no puedo esperar más. Señor B, tu hermano menor fue perjudicado por esta Kika. Hoy casi arruina nuestro plan. ¡Atrapen al ladrón rápido! No te muevas. Ve con nosotros.
Papá quiere hacer un nuevo trato contigo. ¿Qué trato? Si algún día me ves entre la multitud, haciendo este pequeño gesto, finge que no me conoces. Papá, recuerda, delante de extraños, no me llames papá. Mono. Dale caso. No. Vamos, solo es una niña. Lárgate. Ella perjudicó a mi hermano menor. No. Hazlo. Ven aquí, pequeña. No. Pequeña. No. Mono. La va a matar. ¿Qué miras? Despierta, despierta. Ecoel. El verdadero objetivo de la granada es el grupo Xinhuan e involucra una suma enorme de dinero. Debemos aprovechar el momento en que realicen la transacción para capturarlos. Dentro de 2 días, en la torre Xinhuan, solicito refuerzos.
Próximo. Próximo. Por aquí. Próximo. Levante las manos. Abra las palmas. Cámbialas. El revés. Vuélvase. Próximo. Yusito. Director sí. Director sí. A Residencia Viewer. Edificio 7. Buzón Centono. Vayan de inmediato. Entendido. Vamos. Sube al carro. Señor Beat, está hecho. Bien.
¿Dónde va a hacer el trato el señor B? No lo sé. ¿No vas a hablar? Hablaré. Déjenos ir. Feliz cooperación. ¿Qué está pasando aquí? Es mi hermano. No pasa nada. Nadie se mueva. Soy policía. No se muevan. Nadie se mueva. Retrocedan. ¿Qué pasa? Deja de fingir, Xiaofei. Esta farsa se acabó. Trabajo aquí. Entonces, Xiaofei es tu colega. No, nunca he visto a Xiaofei. Xiaofei trabaja aquí como guardia de seguridad. Eso es imposible. Conozco muy bien a los guardias de seguridad. Nunca he visto a Xiaofei. Si no me equivoco, el que me seguía aquel día en el baño público, eras tú, ¿verdad? La historia del matadero que inventaste y la de tu madre fueron realmente conmovedoras. Deja de llamar. Se mudó ayer. La madre y el hijo se fueron juntos ¿Qué madre e hijo? Esta casa siempre ha sido ocupada solo por él. para estar seguros. Pedí a mis colegas que investigaran tus antecedentes. Por desgracia, todo era falso. Pero en aquel momento, aún no sabía que tú eras el jefe B. Hasta aquel día. Entonces me voy, hermano. Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Impresionante. No podrás escapar. Confesar y aceptar la ley es tu única opción. Confesar, robar a una persona es un delito. Pero si roba 10,000, solo un héroe. Además, aunque yo no los robe, alguien más lo hará. ¿Estoy equivocado? Hoy, ¿quién gana y quién pierde? Aún está por verse. Nadie se mueva. Quietos. Manos en la cabeza y agáchense. No se muevan. ¡Alto! ¡Alto! Correr, a ver. A ver por dónde huyes. Ya no corro. Estoy agotado.
¿Aún quieres pelear? Me especializo en golpear infiltrados. Pégame más. Quise minimizar el daño y llevarte ante la justicia, pero sigue sin entrar en razón. No me pregues más. Mira mi cara, ya está hecha un desastre. Todavía vivo de mi apariencia. No me pregues más. Prepárate para el juicio de la ley. Vivir de la cara. ¿Estás bien? Llévenselo, despacio. ¿Estás bien? ¿Ya no te duele? Mucho mejor. En cambio, tú has adelgazado. Tanto que nuestra querida hija, Rosita, casi no te reconoce. No pasa nada. Todo pasó. Todo mejorará. ¿Ustedes dos están hablando mal de mí? Claro que no. Hablábamos de tus hazañas heroicas. No me lo creo. Por cierto, durante este tiempo que no estabas, no lo sabías. Mamá sufrió una fractura con minuta y pronto tendrá otra operación. Tienes que recuperarte pronto. Me lo prometiste que esta vez no me dejarías sola esperando fuera del quirófano. Y también tienes que firmar. Por supuesto. Con mi capacidad, esta pequeña herida
No es nada. En fin, yo también necesito que me cuiden, así que recupérense pronto. A los dos, no puedo atenderlos. Con cuidado. El director sí. ¿Cómo está? Cáncer de hígado en fase terminal. El médico dijo que probablemente no llegue a fin de mes. En realidad, lo sabía desde hace tiempo, pero nunca nos lo dijo. Lo que más le preocupaba era el caso del señor B. Ahora ya está resuelto. Ahora, al menos, cumplió uno de sus mayores deseos. Mira qué hermosa es esta ciudad. En este momento, mi único arrepentimiento es no querer dejar esta ciudad. Viejo amigo, en aquel entonces, ¿por qué elegiste ser policía? Cuando era niño, pensaba que ser policía era imponente y atractivo. Al crecer, cuando me convertí en policía y me puse el uniforme, dejé atrás lo de ser imponente y atractivo y lo transformé en castigar el mal y promover el bien, asumiendo además la responsabilidad y la misión hacia el país y la sociedad. ¿Verdad? Después sentí que era distinto. Pero por muy distinto que sea, mientras haya policía, existirá una línea de defensa contra el crimen. Y también la bondad y la justicia. Durante mi tiempo como infiltrado, lo que más me preocupaba era mi familia y mis colegas. Siempre pensaba que, si algo salía mal, quizá ni siquiera tendría la oportunidad de despedirme. Por suerte, todo eso ya quedó atrás. Se fue así, sin más. Aunque el cuerpo muera, la fe no desaparecería.